Mi nombre es Giovanni Rodríguez y hoy le voy a hablar sobre unas proyecciones de los miembros superiores. Bueno, la primera proyección es un RX de mano. Primero voy a empezar por una PA. La PA se coloca la mano del paciente sobre el chasis. El chasis tiene que ser 8x10 o 10x12. Se coloca la mano que quede lo más recto posible en un caso que la mano quede totalmente recta. Se le separa un poco los dedos al paciente y ahí está ubicada la mano. El rayo central incide en forma perpendicular sobre el tercer metacarpiano. Ahí se colima para hacer una comparativa. Cuando se hace la comparativa se colima y se coloca la otra mano. De igual forma se coloca que la mano quede lo más recto posible. Se separan un poco los dedos. El rayo central incide de forma perpendicular al tercer metacarpiano. Bueno, ahora vamos a hacer una lateral. La lateral se le coloca al paciente, se le apoya la mano al paciente por el lado cubital. El dedo pulgar se coloca en aducción hacia adentro del cuerpo, en este caso. La mano que quede totalmente recta y ahí está ubicado el paciente. El rayo central incide de forma perpendicular a la mitad de la mano. Cuando se hace comparativa, igual forma se colima. Ahí estaba, ahí no era comparativa. Ahora cuando se hace comparativa, se colima, se divide el chasis, igual forma. Mano totalmente recta, se le hace aducción del dedo y rayo central perpendicular a la mitad de la mano. Ahora vamos a realizar una oblicua. La oblicua o estilo garra se coloca la mano al paciente aquí con una angulación de 45 grados que no llega a tocar la totalidad de la palma en el chasis. Se le separan un poco los dedos para que no haya interposición y el rayo central incide de forma perpendicular a la mitad de la mano. De igual forma se le hace la comparativa. Se colima, se divide el chasis e igual forma. Bueno, el segundo estudio es un RX de muñeca. El RX de muñeca se ubica al paciente, se coloca la mano y el antebrazo lo más recto posible, así. Y el rayo central incide de forma perpendicular en la muñeca. La segunda proyección es una lateral. La lateral se coloca, se apoya el brazo y la mano en el lado cubital. El lado cubital se hace la aducción del dedo y el rayo central incide perpendicular a la muñeca. La tercera es el de ganglio. El ganglio se coloca la mano en forma de puño sobre el chasis. El chasis, el rayo central incide de forma perpendicular al ganglio a estudiar. Y tiene una lateral. La lateral se coloca también estilo puño y de esta forma. Y el rayo central incide también perpendicular al ganglio a estudiar. El tercer estudio es el test de escafoide. El test de escafoide tiene una PA y tiene una oblicua. La PA se coloca el paciente que ubique en el chasis el radio y el dedo pulgar y los dedos en aducción. El radio central incide perpendicularmente al escafoide. Ahí se colima y se hace comparativo de igual forma con la otra mano. Después tiene la oblicua. La oblicua se coloca al paciente, se le dice al paciente que por favor ubique de la forma en el cúbito y deje caer los dedos sin llegar a tocar el chasis. El rayo central incide de forma perpendicular al escafoide.
Bueno, el siguiente estudio es un RX de túnel carpiano. El túnel carpiano se le dice al paciente que por favor trate de echar todos sus dedos para atrás sin que llegue a interponer la otra mano. El rayo central incide con una angulación axial de 12 grados al túnel carpiano. El siguiente estudio es un RX de antebrazo. Ese estudio tiene dos proyecciones, una AP y una lateral. La AP se le dice al paciente que por favor apoye su antebrazo sobre el chasis, que incluya las dos articulaciones. En esta proyección no se colima. Se le dice al paciente que por favor mantenga su brazo lo más recto posible. Ahí el radio central incide de forma perpendicular a la mitad del antebrazo. En ese estudio, cuando se le pide comparativo, y de igual forma, se le dice al paciente que por favor apoye el antebrazo sobre el chasis y el radio central incide de forma perpendicular a la mitad del antebrazo. En la segunda proyección, que es una lateral, se le dice al paciente que ubique del lado cubital el dedo, se le dice que lo coloque en aducción y el radio central incide de forma perpendicular a la mitad del antebrazo, que de igual forma que incluye las dos articulaciones. Y cuando se hace comparativa, igual el antebrazo sobre el chasis, se coloca el dedo en aducción, radio central incide de forma perpendicular a la mitad del antebrazo y que se incluyan las dos articulaciones. Bueno, el siguiente estudio es un RX de carpograma. En el RX de carpograma se le dice al paciente que por favor apoye sus dos manos en el lado palmar. El radio central incide de forma perpendicular en la mitad de las dos manos. Bueno, el siguiente estudio tiene tres proyecciones, una AP, una lateral y una axial. Empezamos con la AP. En la AP le decimos al paciente que por favor apoye el codo en el chasis y que el antebrazo y el brazo quede lo más recto posible. El radio central incide de forma perpendicular en el codo. En la lateral se le dice al paciente que por favor coloque el brazo de forma lateral haciendo un ángulo y el dedo se coloca en aducción y el radio central incide de forma perpendicular a la mitad del codo. En la axial se le pide al paciente que por favor flexione el codo lo más que pueda, que se quede quieto y el radio central incide con una angulación de 12 grados en el codo. Bueno, el siguiente estudio vamos a hacer un RX de clavícula. El RX de clavícula tiene dos proyecciones, una AP neutra y una AP con angulación cefálica. En la AP neutra se le dice al paciente que por favor quede de pie o en bipedestación y que se quede totalmente quieto. El radio central incide de forma perpendicular sobre la clavícula. Le decimos al paciente que por favor levante el mentón. Eso se hace comparativa. Después, con angulación cefálica, se le dice al paciente, de igual forma el paciente no se tiene que mover, lo único que va a cambiar es el radio central. El radio central incide con una angulación cefálica de 30 a 40 grados sobre la clavícula. El chasis se ubica 2 centímetros por encima del hombro para que no se vaya a cortar la imagen. Y recordando de que se tienen que agregar las dos articulaciones acromioclavicular y la esternoclavicular. Bueno, el siguiente estudio es un RX de hombro. Ese estudio tiene tres proyecciones. Tiene una AP o rotación externa, una APA, una lateral o rotación interna y una neutra. En la AP o rotación externa se le dice al paciente que por favor ruede la mano hacia la parte fuera de su cuerpo y el radio central incide de forma perpendicular a la articulación glenohumeral. En la lateral rotación interna se le dice al paciente que por favor
rote la mano hacia la parte media de su cuerpo, la parte interna de su cuerpo. Y de igual forma, el radio central incide de forma perpendicular a la articulación glenohumeral. En la neutra se le dice al paciente que por favor levante su mano. Se puede ubicar que el dedo señale hacia la oreja o el conducto auditivo y que no se mueva. El radio central incide de forma perpendicular a la articulación. En la siguiente proyección es una axial. Se le dice al paciente que por favor se acueste a la camilla, que sostenga el chasis o que un acompañante lo ayude a sostener. El brazo se hiperextiende y que quede totalmente recto, y el radio central incide con una angulación axial a la articulación. Bueno, el siguiente estudio es un RX de húmero o brazo. En ese estudio se le pide al paciente que por favor se coloque en bipedestación de pie, que quede totalmente recto, y se le dice que el brazo haga una rotación externa del brazo. El radio central va a incidir de forma perpendicular en la parte media del húmero. En la lateral se le dice al paciente que haga una rotación interna y el radio central incide de forma perpendicular a la parte media del húmero. Este estudio es un RX de esternoclavicular. Este estudio tiene dos proyecciones, una AP y una oblicua comparativa en PA. La AP se le dice al paciente que por favor que se mantenga recto en bipedestación, se le dice que levante el mentón, y el radio central incide de forma perpendicular en las dos, entre las dos articulaciones. El chasis se ubica 2 centímetros por encima del hombro para que no se vaya a cortar la imagen, y por ese motivo se levanta el mentón. Y la PA en oblicua comparativa se le dice al paciente que por favor haga una angulación de 45 grados al piso. En este caso se le va a realizar el lado derecho. Se le dice al paciente que por favor se quede quieto. Se ubica el chasis 2 centímetros por encima del hombro para que no se vaya a cortar la imagen. Se le dice que levante el mentón. El radio central incide de forma perpendicular entre C5 y C6. Y de igual forma, cuando es comparativa, se colocan 45 grados al piso. Ahora estudiar el lado izquierdo. Radio central incide de forma perpendicular entre C5 y C6. El siguiente estudio es un RX de articulación acromioclavicular. Este estudio tiene dos proyecciones. Tiene una AP o rotación externa que es igual a la de hombro, y una AP con angulación cefálica con peso. Bueno, vamos a empezar con la rotación externa. Es igual, se le dice al paciente que por favor se coloque en bipedestación, que rote el brazo hacia afuera, y el radio central incide de forma perpendicular al hombro. Y en la AP con peso se le coloca un peso al paciente para que la articulación se despeje. En ese momento el radio central va a incidir con una angulación cefálica de 10 a 12 grados por la articulación. El chasis 2 centímetros por encima del hombro, y comparativa. Se le dice al paciente que coja el peso del otro lado, e igual forma para que se despeje la articulación. El radio central incide de forma cefálica de 10 a 12 grados de la articulación, y ya igual forma la de rotación externa. Bueno, muchas gracias Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.